Un personaje dimensional, capaz de controlar la mente de las personas, provocando que éstas causen masacres por él, o peor aún, provocando trastornos de ansiedad y pánico, inducir a la locura mediante pesadillas, borrar los recuerdos o generar diversas alucinaciones, hasta causar un terror intangible. Todo lo descrito hace de Slenderman un ser muy temido, o al menos así lo creían este par de amigas de apenas 12 años de edad, y su amistad se convertiría en una pesadilla que cambiaría sus vidas para siempre, después de apuñalar brutalmente a Peyton Lowther, una amiga en común de ambas jóvenes. Peyton Lowther había conocido a Morgan Geyser en el 4º grado de primaria tras verla comer sola en el almuerzo. Ambas fueron cogiendo una confianza con el tiempo, haciendo una buena amistad, pero cuando llegó el 6º grado, Geyser hizo amiga de otra joven llamada Anissa Weiner. A diferencia de Peyton, quien era alegre e extrovertida, Morgan y Anissa eran dos pequeñas inadaptadas. En la escuela consideraban a Morgan una niña muy extraña, mostrando cambios importantes de humor. Esto hacía que sus compañeros se alejaran de ella, siendo Peyton su única amiga. Claro, hasta que llegó Anissa, una niña que para entonces estaba pasando por la separación de sus padres, y al igual que Morgan, parecía tener algún tipo de desequilibrio emocional. Estas dos jóvenes, que para entonces tenían 11 años, conectaron rápido, debido a las ideas fantasiosas que compartían. Ambas estaban obsesionadas con una serie de criaturas imaginarias. Su amistad se basó en una gran parte por el gusto de las historias de demonios y lo sobrenatural. Peyton, por su parte, no le gustaba a Anissa, quien parecía ponerse celosa de su amistad que tenía con Morgan. En octubre del 2013, Anissa le contó a Morgan sobre Slenderman, despertando en ella el interés por él, y haciendo que ambas buscaran en la red todo respecto a esta criatura de una manera tan obsesiva, que no se sabe en qué punto llegaron a la conclusión de que Slenderman era real. No paraban de hablar de esta criatura, demonios y seres extraños. Todas estas historias tenían aterrada a Peyton, haciendo que ésta se comenzara a distanciar de a poco de ellas. La obsesión de Morgan y Anissa era tal que decidieron contactarse con Slenderman a través de un supuesto ritual, en el cual le prometieron hacer un sacrificio a su nombre, y así poder conocerlo y vivir en una de las supuestas mansiones que ambas creían que se ubicaba en alguna parte del bosque de Waukesha, un pequeño pueblo en el estado de Wisconsin, lugar donde las tres amigas vivían. Al principio se arrepintieron de lo que habían prometido, pero luego pensaron que si no lo hacían, la criatura los mataría, e incluso llegaron a creer que sus familiares corrían el riesgo de ser atacados por este demonio de las creepypastas. Esto nos puede parecer ridículo a nosotros que somos mayores y sabemos muy bien que todo esto de las creepypastas es falso, pero no era así para esas dos chicas. Realmente sentían horror por lo que habían prometido, creyendo que estaban en peligro real. El 31 de mayo del 2014, Morgan cumplía 12 años, así que planearon una pijamada donde decidieron invitar también a Peyton, a la cual habían pedido perdón y convencido de pasar la noche con ellas. Pero lo que realmente tenían en manos era asesinar a Peyton mientras dormía. Para esto, habían creado palabras en código, así Peyton no pudiera sospechar nada de lo que habían planeado. La noche pasó normal, aunque Anissa y Morgan no paraban de susurrar mostrándose muy raras, pero esto Peyton lo notó, pero no le dio mayor importancia. Morgan se había colocado unos audífonos con un despertador, y así no llamar la atención de su amiga para poder acabar con ella. Pero el plan no le salió como esperaba, ya que cuando el despertador sonó, vio a Anissa tan profundamente dormida que decidió darle unas horas más de vida a su víctima. La mañana siguiente, con el permiso de sus padres, las tres saldrían a dar un paseo por el bosque. Nada parecía raro para los padres de Morgan y para Peyton, quienes no tenían ni idea de que Morgan había tomado un cuchillo de la cocina de 13 centímetros y la había escondido en su chaqueta. El primer intento de acabar con la vida de Peyton lo hicieron en el baño público cerca de un parque. Planearon cortarle el cuello en uno de los cubículos. Anissa intentó golpear a la cabeza de Peyton con fuerza contra la pared, pero no tuvo efecto, y, alegando que fue un accidente, le pidió perdón. Peyton se enojó,
pero no le dio mayor importancia, y quizá por esto aceptó cuando le dijeron que se adentraran al bosque para ver los pájaros y jugar a las escondidas. Mientras Morgan contaba en el árbol, las otras salieron a esconderse, pero de pronto, Anissa empujó a Peyton y le dijo que se acostara en el piso y se tapara con las hojas para no ser vista. Fue en este momento cuando Morgan aprovechó y fue hacia ellas, sacó el cuchillo que llevaba escondido en la chaqueta y se lo dio a Anissa, quien no pudo usarlo pues ésta se encontraba sosteniendo a Peyton en el suelo. Morgan le susurró: «No voy a hacer nada hasta que me digas». Fue cuando Anissa soltó a Peyton y mientras decía: «Ahora, enloquécete», Morgan saltó sobre Peyton y empezó a apuñalarla de una forma escalofriante. Fueron 19 las puñaladas que recibió la joven, 5 en un brazo, 7 en una pierna, uno le perforó el páncreas y otro le atravesó el hígado. Incluso uno estuvo a punto de cortar una arteria coronaria muy cerca del corazón. Peyton gritaba aterrada por lo sorpresivo del ataque de sus supuestas amigas. Les suplicaba ayuda, les decía que no podía respirar. Pero Anissa solo le dijo que se pusiera boca abajo para que así la sangre saliera más rápido. Inmutables ante lo que habían hecho, dejaron a su amiga desangrándose en el bosque. Luego se dirigieron a un Walmart cercano. Ahí se limpiaron las manos cubiertas de sangre mientras sentían un alivio, ya que Slenderman estaría complacido por el sacrificio. A pesar del brutal daño que Peyton recibió, la chica logró arrastrarse hasta un pequeño sendero del bosque, donde fue encontrado por un ciclista que pasaba por la zona, que inmediatamente llamó al 911. Cuando la policía y la ambulancia llegaron, Peyton aún estaba consciente. El oficial le preguntó: «¿Quién te hizo esto?», a lo que ella respondió con claridad que fue su mejor amiga, Morgan. Después de la confesión, la chica fue rápidamente llevada al hospital, en donde se le practicaron varias complejas cirugías, logrando salvarle la vida. Esta noticia dejó helados a los padres de Peyton cuando repentinamente recibieron una llamada pidiendo que se apersonaran en el hospital, sin saber realmente qué es lo que había pasado. Morgan y Anissa fueron encontradas ese mismo día, vagando por una carretera lejos de la escena del crimen. Supuestamente estaban buscando la mansión de Slenderman. Las dos aún llevaban las ropas cubiertas de la sangre de su amiga. En los interrogatorios Morgan no parecía mostrar el más mínimo arrepentimiento, incluso se la veía bailar y desplazándose tranquilamente por la cámara. El detective le preguntó si sentía arrepentimiento de haber apuñalado a su amiga, pero Morgan le respondió de una forma tan calmada y suave que realmente te eriza la piel al escucharla. En cuanto a Anissa, sí que pareció mostrar arrepentimiento, pero dijo que había sido necesario para apaciguar a la criatura. Ellas realmente creían que después del pacto que habían hecho con este ser, tenían que sacrificar a su amiga, ya que pensaban que si no lo hacían, ellas y su propia familia corría peligro real. Ambas fueron declaradas mentalmente inestables y sentenciadas a 30 años en un hospital psiquiátrico. Se supo que Morgan padecía esquizofrenia por herencia de su padre, quien también lo había tenido. Eso la libró de la prisión y aunque trataron de pedir libertad condicional para ella, se la denegaron. En cuanto a Peyton, sobrevivió y trató de rehacer su vida lo más que pudo, pero a veces ese terror del trauma aún la perturbaba, llegando incluso a dormir con tijeras bajo su almohada. Slenderman fue creado en el año 2009 en un foro de internet llamado Softing Aftul por el usuario Eric Snuxen, alias Victor Surge, quien se pronunció después de enterarse de esta historia, lamentando mucho lo sucedido. La inspiración directa del hombre sin rostro y múltiples brazos fueron los textos de Lovecraft, Stephen King y William Roust. Todos sabemos que es pura ficción de entretenimiento, aunque quizá no fue así para estas dos chicas, quienes no supieron diferenciar la ficción de la realidad.